Creo que el encuentro fue ver la primer cámara de fotos tomándome una foto, porque mi mamá tenía una Kodak Fiesta con esos viejos rollos de Ektachrome 127 y le gustaba mucho hacerme fotos cuando yo era chico. De hecho, hace poco me reencontré con alguna de esas cajas de diapositivas, yo disfrazado de pirata, disfrazado de indio. Vivíamos en una época en Mar del Plata, así que la que estoy disfrazado de pirata me llevó al puerto de, de Mar del Plata. Estoy como con un cuchillo de madera cortando las amarras de esos lanchones amarillos. Así que mi sensación es que la primera vez que vi una cámara de fotos la vi siendo fotografiado. Ahora me cuesta ser fotografiado, filmado y demás, pero ese es el primer encuentro. Después mi primer cámara fue una Olympus OM1 con la que hice mi primera nota periodística en el 79, que fue el atentado a Juan Alemán, en lo que se llamó la contraofensiva montonera. Ya en mis inicios, bueno, fue la primera nota que hice para Noticias Argentinas, y tengo hasta la fecha concreta, es el 7 de noviembre de 1979. Esa fue mi primera cámara y con esa cámara me metí de lleno en el fotoperiodismo y en la fotografía, y todavía no salí. Y creo que no voy a salir hasta que me vaya de este mundo. No tenía muy claro ser fotógrafo. A mí me gustaba mucho el periodismo cuando estaba en el colegio secundario. Yo hice el secundario en el Nacional Buenos Aires y teníamos una revista que se llamaba La Voz de la Popu, que era una revista era una revista clandestina en la época de la dictadura, y nosotros hacíamos entre 15 y 20 ejemplares, y en un momento quisimos ponerle fotografías y lo fotoduplicábamos, y claro, la fotografía no salía, era una mancha. Así que decidimos que alguien tenía que saber por lo menos revelar y copiar como para pegar esas fotos una a una en esa revista, y esa tarea me tocó a mí. Fui a hacer un curso en el Fotoclub Buenos Aires y aprendí los rudimentos de exponer en el rollo, de saber fotografiar, de medir la luz y la velocidad, y también de laboratorio. Nos compramos entre todos una ampliadora, unas cubetas, y entonces lo que hacíamos era las fotos que queríamos reproducir, hacíamos tantos ejemplares chiquititos como revistas íbamos a fotoduplicar, y la pegábamos. Ese fue el inicio, y fue también el inicio de mi cámara, porque ahí compramos esa Olympus OM1 que después me serviría en la primera nota periodística 2 años después de salir del secundario. Pero yo en ese momento quería ser historiador. Yo, de hecho, cuando salí de la Colima en el 79, empecé a estudiar historia, y la verdadera razón por la cual me acerqué a trabajar en fotografía fue que yo me quería ir de mi casa. En mi casa vivía mucha familia, era una especie de conventillo de clase media donde vivía mi tía, mi tío, mis viejos, mi prima, una señora a la que le alquilaba una habitación porque se les hacía duro pagar el alquiler. Y en esa época mi tía le había agarrado una manía de la limpieza, entonces pasaba la aspiradora por abajo de todos sus muebles a las 7 de la mañana, y me despertaba, y yo era un joven que acababa de salir de la colimba, una colimba dura porque fue en el 78, en la época del Beagle. Estuve en la frontera. Así que lo que yo quería era irme de mi casa, y quería para eso tener un sueldo. Así que como tenía mi cámara y no sabía hacer nada, dije, bueno, voy a intentar pedir trabajo en un medio periodístico. Había una guía de medios en mi casa, y la más cercana, el lugar más cercano, yo vivía en el centro, eran Noticias Argentinas, que en esa época estaba en Córdoba y Florida. Así que fui ahí, golpeé la puerta, me atendió un señor que después fue mi gran amigo, el mejor editor que tuvo la Argentina, se llamaba Miguel Ángel Cuarterolo, y me debe haber visto con cara de desesperación, de querer hacer algo. Se apiadó de mí, me dio un rollito, y al otro día, por unas razones tan casuales como que se olvidó de avisarle a los fotógrafos que yo iba a empezar a salir con ellos, a la mañana siguiente todos no sabían quién era, se fueron cada uno a hacer su nota, y yo estaba solo cuando ocurrió este atentado de los montoneros, y ese fue mi debut en la agencia, y ahí me quedé y me enamoré de este oficio que me tiene así atenazado hasta el día de hoy. Mira, yo no tuve la suerte de estudiar fotografía, porque en esa época, más allá de este curso que comentaba del Fotoclub Buenos Aires, donde aprendí los rudimentos de cómo exponer y cómo ampliar y revelar un rollo,
no había lugares donde estudiar. Entonces, mi verdadera escuela fotográfica fue Noticias Argentinas. Ahí había un montón de fotógrafos jóvenes, muy talentosos, pero que para mí eran señores grandes, tenían 29, 30 años, yo tenía 20 años cuando empecé. Así que la escuela fue verdaderamente Noticias Argentinas, y en ese momento lo que se hacía en fotoperiodismo eran 35 milímetros, película blanco y negro, casi no usábamos flash. Así que nunca me fui de ese lugar. Para mí la fotografía documental es en 35 milímetros, es lo que sé usar, y la luz que uso es la luz natural. Hay una frase que a mí me encanta, una frase de Cartier-Bresson que dice que no hay que usar flash por respeto a la luz. Es verdad que él no tenía obligación de fotografiar en ciertas circunstancias, porque fotografiaba lo que él quería, pero yo trato en lo posible de imitar esa consigna, y en estos momentos creo que ni siquiera en mi casa hay un flash. Yo fotografío con la luz que hay. Para mí mi gran tema, esto lo estoy viendo ahora, que tengo 57 años, que he pasado más de 37 años en la calle fotografiando. Para mí mi gran tema es la gente de mi país, la gente de la Argentina. También parafraseando a otro fotógrafo que a mí me gusta mucho, que llamaba Robert Doisneau, un francés que trabajó mucho sobre la fotografía callejera en París. Él decía que cada vez que salía de París se sentía un turista y que fotografiaba como tal. Y a mí me pasa lo mismo. No tengo ninguna fotografía que haya hecho fuera de las fronteras de la Argentina, o por lo menos que haya hecho fuera de las fronteras de la Argentina, pero no tenga que ver con la Argentina, que me interese o que tenga guardada con especial cariño. Para mí, fotografiar, yo soy un fotógrafo documentalista, y lo que me interesa es lo que le pasa a la gente que yo conozco. Y la gente que yo conozco, los problemas que yo conozco, son los problemas argentinos. Empecé a fotografiar en el 79, casi como con una idea de militancia política por otros medios. Yo era un militante político en el secundario, y empecé a fotografiar y usar mi cámara con ese lenguaje contra la dictadura. Era para mí mi militancia política. Y luego, cuando la dictadura cayó y el gobierno democrático sobrevino, y de todas maneras durante la época de Alfonsín creo que también usé la cámara de esa manera, porque yo creo todavía que fue una democracia muy frágil, con muchos intentos de golpe de Estado. De hecho, los 3 intentos cara pintada fueron intentos de golpe de Estado. Yo usé la cámara para decir lo que quería decir desde el punto de vista político. Y luego usé la cámara para contar lo que a mí me gusta contar de la comunidad argentina. No sé, desde mi gran reportaje sobre la fe católica en todo el país, hasta mi último libro Destiempos, que narra escenas del carnaval de Humahuaca, o el toreo de la Vincha en Casabindo, o los monjes cartujos dentro de un monasterio de clausura en Córdoba. Para mí el tema es la Argentina y los argentinos. Es una buena pregunta. Tuve un año en el 2000, fines del 2013, 2014, que me pareció que no tenía nada más para decir y estaba muy preocupado. En algún momento pensé, bueno, lo que dije ya lo dije, y me parece que tuve como un bache de todo tipo. Y me parece que ese tipo de situaciones se recupera para mí se recupera con la lectura, con ir al cine, con salir, con vivir, porque como la fotografía para mí es narrar la vida misma, me parece que ahí están las fuentes de inspiración. Y además, no solamente las fuentes de inspiración para un tema, sino las fuentes de inspiración para tratar de ejercitar la mirada. Yo creo que el cine y la literatura son grandes aliados de los fotógrafos. Siempre digo que la persona que creó más imágenes, la persona latinoamericana que creó más imágenes de Latinoamérica ha sido un escritor, que es García Márquez. Uno lee 100 años de soledad y es un álbum de imágenes, y sin embargo no tomó nunca una fotografía. Y el cine para mí también es muy inspirador. Así que cuando tengo un bache en la inspiración de los trabajos que estoy haciendo, me dedico mucho a leer, a ver a mis amigos y ir al cine. Mayormente en mi primera época mis proyectos era la fotografía cotidiana. Yo
todos los días en Noticias Argentinas y me mandaban a hacer una nota. O sea, yo empecé en la fotografía siendo realmente un reportero gráfico cuyo proyecto en todo caso era contar lo que estaba pasando bajo la dictadura en este país, pero de manera salteada, en una movilización obrera, en una marcha estudiantil, con las madres de Plaza de Mayo. Después, yo creo que recién en el 82 me empecé a dar cuenta, y esto mirando mucho a Eugene Smith y sus reportajes en live, como El médico rural o Minamata o el de la aldea española, que había una manera de contar con más de una foto, una manera de narrar que fuera un ensayo fotográfico, que fuera una especie de cuento. Y ahí tomé dos temas. Uno era una olla popular que había en Villa Soldati, que yo fui a fotografiar también para Noticias Argentinas, pero me quedé como enganchado con esa historia, entonces volví varios días. Y otra fue una historia de evacuados en el Chaco a través de una inundación que se dio porque se rompió un dique. Y con esos dos temas yo me quedé enganchado, hice unas 8 o 10 fotos y me gustó esa idea de un librito artesanal. Ahora que están tan de moda, hice un librito artesanal en el 82, metiéndome en el laboratorio con papel, y entonces hacía como con el marginador una especie de diseño medio extraño, medio amateur, y después los anillé. Esos dos libritos los tengo, y que yo creo que son los antecedentes después de los 10 libros que pude hacer, por suerte, a partir del 94 con mi primer ensayo grande, que es Sábato. A partir de ahí sí, yo empiezo con una idea del libro. Para mí el libro es el envase ideal de la fotografía, porque la muestra es muy interesante, la puede ver mucha gente, pero dura un mes, 2 meses, 3 meses a lo sumo. El libro queda, está envasado, uno lo puede leer, uno lo puede ver con distintos estados de ánimo, lo puede hojear de día, de noche. No es lo mismo un libro que uno abre en una época donde está contento que en una época está melancólico. Entonces yo creo que el libro es el mejor envase. Y para mí, a mí me lleva mucho tiempo pergeñar una idea, lo que yo llamo la ingeniería fotográfica, que es ver cómo puedo hacer para hacer ese trabajo y después llevarlo a cabo. Y para mí, como los libros no son una salida comercial desde el punto de vista económico, me tomo mucho tiempo para hacerlo. Mi libro de Sábato duró en la toma 2 años, el de Benedetti duró 7, 8 meses, mi libro de tiempo son ensayos durante 2 años y medio. Disfruto mucho no solamente el fotografiarlo, sino después la puesta en página. Siempre termino medio peleado con los diseñadores, porque los diseñadores son personas con mucha personalidad que quieren hacer el diseño que a ellos les parece, y los fotógrafos siempre estamos defendiendo la puesta en página que a nosotros nos parece. Pero es una tarea súper linda. Y también la imprenta, llevar el libro a la imprenta. Para mí el libro y la idea fotográfica tienen el mejor envase posible, que es el libro. Una buena foto es la foto que te emociona. La foto, yo creo que uno podría decir que una buena foto es aquella foto que tiene 2 manitos chiquititas que te agarran de las solapas y te dicen mirame, mirame, y no te sueltan. Eso es una buena foto. La emoción que te da. Después, si la foto tiene una buena composición, si tiene geometría, si tiene un buen balance de tonos y demás, es algo que uno empieza a ver desde la conciencia. Pero lo primero es que la foto te emocione, que te llegue al alma. Podría decir que mi fotografía siempre trata de contar lo que pasa a mi alrededor, que es seguramente, además de un reflejo de lo que pasa a mi alrededor, lo que me está pasando a mí con lo que pasa a mi alrededor. Me parece que uno fotografía con lo que es, y entonces la fotografía va evolucionando o va cambiando, porque evolución siempre me da la sensación de que es mejor, y no necesariamente uno es mejor fotógrafo por el paso del tiempo. Lo que tiene es una acumulación de cosas vividas, de películas vistas, de libros leídos, de amores contrariados o amores que llevó a cabo, de amigos, de situaciones que uno transitó, de viajes, de cosas que vio. Me parece que esa es la verdadera esencia, lo que uno tiene para decir, lo que le pasa, y cómo eso compatibiliza con lo que está pasando para mí en el país, que siempre es importante y siempre es lo que más me interesa. Hay algunas fotografías que terminaron volviéndose emblemáticas,
de situaciones que en ese momento podían ser hasta situaciones comunes, como mi fotografía de los militares mirando a cámara, que terminó siendo como una especie de ícono en contra de la dictadura, pero en ese momento fue una foto más que yo hice durante un acto del Día del Ejército en plena dictadura y no salió publicada. Hay fotos que en su momento fueron importantes desde el punto de vista periodístico, pero después tomaron relevancia judicial, como mi foto de la tablada, donde se ve, es en la última foto que se ve dos guerrilleros que se están rindiendo ante el ejército y nunca más aparecieron, y sus cadáveres nunca más aparecieron, y son dos de los 4 desaparecidos de la tablada y desaparecidos en democracia, lo cual hace todavía más grave la cuestión, pero eso se fue develando con el correr del tiempo, cuando los familiares de los presos y desaparecidos en la tablada fueron hurgando en los archivos, y la madre de uno de ellos, de Iván Ruiz, dio conmigo y ahí pudimos armar esa secuencia que es única y que demuestra que en 8 fotos esos guerrilleros se rindieron y nunca más aparecieron. Y después hay situaciones que fueron muy claves en el momento y que rápidamente vieron la luz, como la foto de Maradona haciendo el gol con la mano, que en el momento en el que estaba saliendo del transmisor con el que yo la estaba transmitiendo a Noticias Argentinas, en ese momento empezó a ser transmitida por las agencias internacionales a todos los lugares del mundo y se publicó en muchos lugares. Por lo cual la fotografía a veces hay fotos que son muy conocidas, que duermen un tiempo en un cajón, hay otras que rápidamente eclosionan y otras que empiezan a tener, yo diría que a traducir de una imagen periodística a una imagen que después tiene cierta relevancia judicial también. Las fotos que yo hice de Madres de Plaza de Mayo durante la época de la dictadura son, a mi parecer, importantes porque sirvieron no tanto por ser publicadas en la Argentina, sino porque nosotros le dábamos esa foto, digo nosotros porque son mis fotos y también fotos de otros colegas míos de Noticias Argentinas, le dábamos las fotos a ellas porque teníamos una cuestión ideológica cercana a ellas, para que ellas de alguna manera sutil y tratando de pasar desapercibidas las mandaran a Europa y esas fotos fueran publicadas en los medios europeos para contar lo que estaba pasando, la tragedia de los desaparecidos. Son fotos a los que le guardo un especial cariño porque creo que de alguna manera fueron mi pequeño granito de arena para derrotar a la dictadura. Bueno, claramente me influenciaron Cartier-Bresson, Eugene Smith y Robert Frank. Cuando conocí a Salgado me empezó a encantar su obra, pero también tengo que hacer mi pequeño homenaje en aquellos colegas de Noticias Argentinas que fueron los que me enseñaron este oficio. Principalmente Horacio Mucci, un fotógrafo que ahora vive en Milán, Omar Torres, Daniel García, Miguel Ángel Cuarterolo, que era el editor y que fue mi gran maestro, no solamente en esa época, sino que ya yo siendo un fotógrafo más desarrollado, en el 90 me llevó a trabajar con él como editor en Clarín. Marcelo Ranea, Carlos Villoldo, esos que son fotógrafos en todo caso menos conocidos, son los que me enseñaron ese rudimento y también de la fotografía cotidiana, de cómo, de esos pequeños trucos del oficio, y también fueron los que me introdujeron a estos grandes maestros como Eugene Smith, Cartier-Bresson, Robert Frank, porque a ellos les gustaba la fotografía. Íbamos todos juntos a una librería que había en un entrepiso en Córdoba y Florida que se llamaba Documenta, que tenía la mayoría de libros visuales, de arquitectura, de pintura, pero unos pocos libros de fotografía. Y como el dueño de ese lugar paraba en el mismo bar donde nosotros íbamos a tomar un café con leche a la tarde y demás, nos dejaba ver, nos daba unos guantes blancos para que no le ensuciáramos los libros, nos dejaba ver, hojear los libros. De hecho, el primer libro que yo me compré es una antología de Cartier-Bresson, al que no entendía muy bien, pero como mis colegas decían que era el padre del fotoperiodismo,
y yo lo compré y dije, bueno, aunque sea me tienen que entrar por ósmosis. Dormía con el libro al lado de la mesa de luz y ahora es como desde hace unos años, como mi Biblia fotográfica. Esos fueron mayormente los que me influenciaron. Siempre me impresionó y casi diría que tuve una... La gente que dice sana envidia, no, ninguna sana envidia, una profunda envidia sobre la serie de Sierra Pelada de Salgado. La Sierra Pelada era una mina de oro a cielo abierto en Brasil, donde Salgado hizo su primer gran reportaje sobre el mundo del trabajo. Y yo creo que es una serie que tiene casi bíblica. Uno ve esas fotos y no puede creer que exista esa cantidad de seres humanos. Había días donde había 100.000 personas empapadas y llenas de barro tratando de subir unas escaleras que parecían construidas por los egipcios con unas bolsas de limo, de barro, para poder sacar una pepita de oro si es que la había. Parece que ese reportaje me marcó siempre y creo que es la obra angular de la fotografía de Salgado. Salgado después fotografió durante años e hizo cosas maravillosas. Yo creo que es el fotógrafo más monumental de la historia de la fotografía documental. Pero yo creo que Sierra Pelada es el mejor trabajo documental que yo haya visto. Bueno, mira, hay una crítica de arte mexicana que se llama Avelina Lesper, que es muy interesante de escuchar. Hay muchos videos en YouTube. Es una acérrima enemiga del arte conceptual, que dice que la fotografía o el arte contemporáneo, y en este caso lo podemos aplicar a la fotografía contemporánea, es una invención de quienes hacen fotografía en ese momento. Siempre el arte es contemporáneo a quien lo hace. Siempre la fotografía va a ser contemporánea a quien lo hace. Así que apropiarse de eso como diciendo, bueno, esta fotografía conceptual es la fotografía contemporánea y la fotografía documental o periodística no es contemporánea porque previamente ya se hizo, me parece como una especie de estafa intelectual. Yo creo que la fotografía contemporánea es la fotografía que hacen los distintos colectivos de fotógrafos que hay en un país o que están trabajando en el mundo, por lo cual ahí entra dentro de ese término la fotografía periodística, la fotografía documental y la fotografía de experimentación o conceptual que se hace en ese momento. No me atrae mucho y en eso le doy bastante la razón a esta crítica a Avelina Lesper de que algún sector de la fotografía se apropie de decir nosotros hacemos fotografía contemporánea. Todos hacemos fotografía contemporánea. Muchísimo valor. Yo tengo en general como una especie de gran pena de no haber podido estudiar fotografía. Y entonces lo que me pasó a mí es que no solamente yo le digo a la gente que viene a mis talleres el primer día que yo soy un fotógrafo documentalista, que no soy docente y que aparte no tengo lagunas con respecto al mundo de la fotografía y a la práctica de la fotografía, sino que tengo inmensos mares, porque yo no estudié fotografía. Y entonces hay cosas que yo no sé hacer. Yo no sé, si alguien me da una cámara de placa, a mí yo la miro fijo a ver qué pasa, si se mueve o qué. Me encanta, pero no sé usarla. Nunca usé formato medio. En un estudio fotográfico no me desempeño bien porque la luz artificial, no me llevo bien con crear luces, más bien me llevo bien con capturar la luz que hay. Entonces todo eso me hubiera gustado que fuera el resultado de saber todo para poder después escoger de qué manera fuera mi lenguaje. En mi caso no fue así. En mi caso fue escoger en todo caso, el pobre lenguaje que pude ir aprendiendo en los lugares donde fui trabajando. Yo creo que es fundamental una educación fotográfica y creo que aún en la Argentina no tenemos un lugar donde uno diga este es el lugar para aprender fotografía. Hay escuelas de fotografía que tienen buenos docentes regulares y docentes malos. Hay talleres buenos, malos y regulares. Pero me parece que la construcción de un lugar donde se enseñe fotografía, como se enseña medicina, como se enseña arquitectura, como se enseña abogacía, es la gran materia pendiente que nosotros tenemos que legarle a los fotógrafos más jóvenes.
Bueno, yo creo que, no sé si yo le doy algo o le di algo a la fotografía. Yo lo que intenté es con mi lenguaje fotográfico llegar a la mayor cantidad de gente posible. Para mí la fotografía siempre fue la idea de la publicación. Nací en un medio de prensa y digo, de alguna manera por mis venas corre más tinta que sangre. Para mí la fotografía no es para guardarse, sino para exponer, para que la vea la gente, cuanto más la pueda ver y con mejor calidad mejor. Por lo cual yo creo que no sé qué es lo que a la fotografía no sé qué le di. La sociedad en la que vivo me parece que le pude dar algunas imágenes. Y la fotografía me dio todo a mí. Me dio una manera de expresarme, un lenguaje, una manera de vivir. Y para mí la fotografía invade todo. Alguien entra en mi casa, no puede. Si alguien que no sabe qué soy entra en mi casa, a los 30 segundos se da cuenta. Está llena de fotografía, llena de libros de fotografía. Yo leo mucho, miro mucha fotografía, miro mucho mis libros de fotografía. No los míos, no los quise yo, porque esos trato de no abrirlos mucho. Los libros que me pueden enseñar algo. Y discuto mucho de fotografía. Muchos de mis amigos son fotógrafos, así que la fotografía para mí es mi gran mundo y ya llevo muchos más años de vida metido en el mundo de la fotografía que fuera de él. No sé si me encontré muchas dificultades. Para mí, yo por suerte desde que empecé siempre tuve trabajo dentro de la fotografía eh, y el trabajo ese fue muy... para mí era como yo cuando estaba en Noticias Argentinas sentía que me habían llevado a Disneylandia. O sea, no podía creer que yo pudiera estar fotografiando, que mis fotos se publicaran en los diarios y que además me pagaran por eso. Y yo finalmente dejé de escuchar la aspiradora de mi tía, me fui a vivir solo. Y después para mí Clarín también fue un gran aprendizaje. Obviamente en ese camino de tantos años, de 37 años, tuve muchas frustraciones, muchas cosas que quise hacer de alguna manera, fotos que quise tener y no pude, concursos que quise ganar y no pude, becas a las que quise aplicar y tampoco pude, pero bueno, el balance para mí, mi camino en la fotografía fue un camino que siempre estuvo rodeado de mucho gusto de hacerlo y de muchos afectos, además de todo, porque eso también es importante. Para mí el mundo de la fotografía en los lugares donde trabajé estuvo siempre rodeado de muchos amigos, de mucha gente querida, así como en Noticias Argentinas pude aprender de mis colegas, creo que en Clarín cuando fui editor pude enseñarle a algunos fotógrafos más jóvenes en mi rol de jefe y de editor y de fotógrafo también. Así que el mundo de la fotografía no me ha traído demasiado. No tengo una historia épica para contar. En todo caso, tengo una historia romántica para contar de amor con la fotografía. Me desprendí de todas. Cuando mi cámara no me sirvió más, me desprendí. Ahora tengo una Nikon FM2, que data de 1980 y pico, de la que me costaría desprenderme, porque es la cámara que uso para fotografiar, porque cuando fotografío en analógico, que lo hago bastante seguido. Pero si mañana hubiese una cámara que fuera más liviana que la Nikon FM2, que ya me está pesando, con sus lentes, porque es pesada, porque es así como una cámara robusta, la cambiaría. Para mí, la cámara... Siempre me llamó la atención esa historia de que a alguien le pregunten, ¿hiciste esa foto? Sí, ¿con qué cámara? Porque yo no escuché a nadie preguntarle a un pintor con qué pinceles pintó una obra. Entonces la cámara para mí es una herramienta y la herramienta se puede cambiar. No me enamoro de las cámaras, no soy ni un coleccionista de las cámaras. Uso las cámaras, si se rompen, lo lamento. Si las puedo arreglar mejor, ahora las cámaras modernas son más fáciles de cambiar que de arreglar. Pero no tengo grandes amores. Tuve una Leica, la vendí porque no me adapté. Así que para mí la cámara es solo eso, un instrumento. Me gustaría... Una de las cosas que más me emocionó de los últimos años fue cuando desde el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires me llamaron para decirme que iban a usar 3 o 4 de mis fotos de la época de la dictadura para un manual de historia argentina de los secundarios. Me parece que yo nací a la fotografía para contar, para luchar contra una dictadura terrible y para
poder decir lo que me pasaba a mí y lo que estaba y ser la mirada o el ojo de los que no podían estar en ese momento, de los que no podían estar viendo en ese momento algo. Las rondas de las madres de Plaza de Mayo, a las que en el 79 no iba mucha gente, porque había miedo y porque era lógico. Entonces, para mí, que mis fotos de esa época sean fotos que se masificaron e inclusive a veces hasta que se me fueron de las manos, que las fotos viajen por sí mismas y a veces viajan sin el nombre, me recuerdan mucho a una historia que le escuché contar que me contó, mejor dicho, a mí, un coplero en la quebrada Humahuaca. Yo estaba fotografiándolo y él estaba con su caja y mientras yo lo fotografiaba él cantaba y yo le dije, esta copla la conozco, y él siguió y le dije, esta también la conozco, y yo conocía todas las coplas y él me dijo, sí, son mías, lo que pasa es que se me fueron de las manos. Y yo le pregunté eso, y no, ¿qué le pasa con eso? Que yo conozca las coplas, pero no sabía que las había hecho usted. Y me dijo, yo siento orgullo porque se fueron de las manos y la gente las conoce y las canta. Y me pasa un poco eso con algunas de mis fotografías, sobre todo de mi fotografía política. Bueno, mi fotografía tiene mucho que ver con la memoria política. Para mí la fotografía, el conjunto de las fotografías y además habiendo estudiado historia, es el conjunto de los documentos que hacen a la memoria de un pueblo. Quizás, como nunca, a partir de la masividad de la fotografía además es un documento que le llega a más gente que el documento escrito, que hay que involucrarse, que hay que saber compensar ese documento tal vez con otro y tratar de elucidar qué documento está contando qué parte de la verdad, más allá de que no creo en la objetividad de la fotografía interpela más directamente al espectador, por lo cual creo que fotografía es memoria, la relación es absolutamente directa y para mí siempre fue un orgullo trabajar ese rubro de la fotografía, que la fotografía para mí tuviese que ver, ir acompañando lo que pasó en este país, el crecimiento, las involuciones, las eclosiones sociales, con mi mirada, tratando de decir lo que me parecía a mí que pasaba en ese momento. Para mí, claramente la fotografía, cuando yo miro mis fotos o hago un raconto de mis publicaciones, un poco estoy mirando la historia que me tocó vivir, los 30 y pico de años que me tocaron vivir con la cámara al cuello. Y para mí eso es como una enorme satisfacción. Para mí la fotografía es realmente una manera de vivir y me siento orgulloso de ser fotógrafo.